muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy tenemos la colaboración del doctor Luis Galindo Mendoza con el tema riesgo cardiovascular y suplementación. Voy a leer sus credenciales para que lo conozcan más. Él es médico cirujano por la UNAM, especialidad en cirugía general por la UNAM, maestría en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac y doctorado en ciencias de la salud por la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias, doctor Luis. Gracias por el apoyo, como siempre, en este espacio de la Liga de la Salud. Recuerden que esta presentación, esta información va a quedar grabada en el canal de YouTube y si se te hace importante y valiosa, la podrás compartir con todas las personas que quieras. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo para no quitarle tiempo a su presentación. Jocelyn, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Pues gracias por la presentación también. Y vamos a hablar algo que es pues cotidiano, sumamente común. Ustedes saben que en México y en otros países la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular y de hecho morir por una enfermedad cardiovascular es muy alto, más alto que en países menos desarrollados. Nuestro país es un país con una alta prevalencia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, y eso desde luego cuenta, pero siempre hay algo que podamos hacer. Entonces, les voy a compartir unas imágenes porque siempre para mí es más apropiado expresarme con imágenes que solamente con palabras. Para empezar, vamos a definir qué es lo que entendemos por riesgo cardiovascular, y lo que entendemos es que hay muchos factores. Aquí están algunos cuantos. Ya había hablado yo de la diabetes y la obesidad, pero también está el tabaquismo, el estilo de vida, la edad, el alcohol, algunas otras enfermedades, inclusive la economía que uno tenga, porque dependiendo de la economía, pues también depende del estilo de vida. Y todo eso influye en la posibilidad de que el corazón se enferme. Pero cuando hablamos de cardiovascular, no solamente es el corazón, sino que también otros órganos importantes. Aquí estoy ilustrando el cerebro y un pie, ¿no? Porque hay enfermedad vascular periférica y que también se ven influidos por estos factores, y trataremos de ver qué es lo que podemos hacer para disminuir ese riesgo. Desde luego que alguien podrá decir, bueno, pues yo tengo una tía que es atleta, no toma, no fuma, era maratonista y se murió de un infarto. Sí, sí puede ser, pero es más probable que la tía que se muera de un infarto haya sido obesa, fumaba, tenía hipertensión, no comía muy bien, etcétera. Me explico, no es una garantía, pero sí se puede disminuir el riesgo. Y entonces, hablando del corazón, pues básicamente son los infartos, le llamamos cardiopatía isquémica, son los vasos que nutren al propio corazón, enfermedad cerebrovascular, porque pues también en el cerebro hay vasos que llevan sangre y pueden ocluirse por un émbolo, por un trombo, y la que les decía yo, la enfermedad arterial periférica, que es la de las extremidades. Esta es una gráfica reciente. Siempre las estadísticas son un poco atrasadas porque no es tan fácil recolectar la información de todos los países. Y estas son las 10 principales causas de muerte en el mundo. Y si se fijan, hasta arriba, más que el cáncer, más que pues ahora el COVID-19, aunque la gráfica pues es justo antes de que empezara, está en la cardiopatía coronaria y la enfermedad cerebrovascular, pues dos de las que estamos hablando el día de hoy. Y este es un artículo publicado en una revista médica científica sobre la carga global de la enfermedad cardiovascular en México. Y en México
la enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares tienen el primer lugar en mortalidad, más de 153 muertes por cada 100,000 habitantes. En porcentaje sería pues casi la cuarta parte de todas las muertes, 22.7, de las cuales 2/3 partes son los infartos, la cardiopatía isquémica, y también afecta la calidad de vida. Eso se mide en DALYs, que son años de vida ajustado por discapacidad. Y pues eso también es importante que lo recordemos, porque no solamente son muertes, también hay personas que se salvan, pero que ya no tienen la calidad de vida que deberían tener. Y hasta el final, pues está cómo se han incrementado las muertes por este concepto. Ahí dice 2107, pero no soy adivino, debería decir 2017. Los factores de riesgo cardiovascular no siempre se han conocido. Este es un mapa de los Estados Unidos y ahí vemos una flecha apuntando al estado de Massachusetts. Y en el estado de Massachusetts hay un pueblo que se llama Framingham. Y en Framingham, hace muchos años, empezaron a hacer un estudio muy importante, muy ilustrativo. Escogieron ese pueblo porque era muy representativo de la distribución étnica de los Estados Unidos en aquellas épocas. Como consecuencia de eso, en el primer estudio, pues no hay latinos, pero tampoco negros, pero tampoco asiáticos. Y la segunda razón por la que escogieron es porque están cerca de lo que mucha gente considera la catedral de la medicina interna en los Estados Unidos, que es el Mass General Hospital, que ahora es así. Y entonces, en 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, incluyeron más de 5,200 voluntarios sanos de ambos sexos, de entre 28 y 62 años, pero como les decía yo hace rato, pues eran eurodescendientes, porque eran la población en los Estados Unidos en esa época, pues era diferente de la actual. Y luego, bueno, lo siguieron, ahorita vamos a ver cómo durante muchísimos años, para ver quién se enfermaba del corazón. Pero lo padre de este protocolo es que no ha parado. Después de eso, en el 71, incluyeron la segunda generación, hijos de la primera cohorte, otros 5,000, más de 5,000 personas, pero que ya estaban pues más mezcladitos, había afrodescendientes, hispanos, asiáticos, etcétera. Y finalmente en 2002, la segunda cohorte, la tercera generación, ya con más diversidad étnica. ¿Qué hacían? Bueno, pues los citaban, les hacían exámenes, lo tomaban radiografías. Este doctor Dover es uno de los que escribió los resultados. Y entonces, en 1951, empezaron a publicar y a la fecha, pues cada día se publican más artículos sobre este protocolo. Y ellos fueron los que, junto con Ansel Keys, también los que identificaron esos riesgos, factores de riesgo que puse en la primera diapositiva. El tabaquismo, el consumo de alcohol, el estilo de vida, la obesidad, la diabetes, etcétera. Todo eso lo fueron identificando. Y a este personaje que puse aquí, Ansel Keys, se le ocurrió hacer un estudio que le llamó el estudio de los 7 países para ver cómo influía la alimentación en el riesgo cardiovascular. Y entonces escogió Estados Unidos, porque él es de los Estados Unidos, ya falleció, pero no escogió cualquier persona de los Estados Unidos, escogió a alguien que hiciera un trabajo pues más o menos duro, ferrocarrileros en este caso, en Japón pescadores, pero además tiene una dieta muy diferente de los Estados Unidos. Finlandia la escogió porque en Finlandia consumen muchas grasas. Él hacía burla de que en vez de embarrarle mantequilla al pan, le embarra mantequilla al queso. Holanda comerciales, Italia con lo que vamos a ver que se conoció como la dieta mediterránea y así por el estilo. Entonces ellos descubrieron algo que muchos de ustedes ya saben, pero en los 50 eran cosa nueva, de que tener alto el colesterol malo, es decir, el LDL, las lipoproteínas de baja densidad, incrementa la probabilidad de cardiopatía coronaria, los infartos y la enfermedad cerebrovascular.
y que al contrario, el colesterol bueno, las lipoproteínas de alta densidad, el HDL, pues es protector. Si uno tiene el HDL alto, pues es menos probable que tenga uno alguna de estas enfermedades. Así se dividen la manera en que clasificamos las lipoproteínas es que son pelotitas que tienen grasa y también tienen proteína. Entonces, por ejemplo, de las lipoproteínas buenas, pues están mitad y mitad, la mitad es proteína y la mitad es grasa. Pero las de baja densidad es 80% grasa y 20% proteína, y hay unas intermedias, una de muy baja densidad, y están los kilomicrones, que es como se absorben las grasas en el intestino. Y entonces, pues también fueron identificando la hipertensión arterial para dar infartos y enfermedad cerebrovascular, el tabaquismo, ¿no? Cosas que ahora pues se nos hacen como muy normales. Pero esto sirvió para tener también políticas públicas. Quizás saben ustedes que en los primeros años en que se trataba de identificar al tabaquismo como un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pues hubo muchísimas maniobras de los tabacaleros, pagándole incluso a médicos corruptos para que publicaran artículos en donde decían que no había ninguna relación. Había cosas que ahora nos parecen trágicamente chistosas, como que si el tabaco se tostaba, pues tú ya no eres irritante, etcétera, cosas así. Pero llegamos a la dieta y aunque fueron 7 países, se analizaron 16 tipos diferentes de dieta, porque no todos los países tienen la misma dieta en todo el país. Y eh, encontraron que lo que se llama la dieta mediterránea tenía una mortalidad por enfermedades coronarias casi 40% menor, y en general de enfermedades cardiovasculares casi un 30% menor. Todo esto llamó pues muchísimo la atención. Esa dieta mediterránea es alta en cereales, alta en leguminosas, vegetales y frutas, y no comen tanto carne roja ni lácteos, y moderado en pescado. Entonces, pues empezaron a decir, puede ser, ¿no? Vamos a ver eh, si implantamos este tipo de dieta en otros países, ¿qué sucedería? Sin embargo, este es el estudio de los 7 países todavía tiene, o no todavía tiene, sino que tiene ahora una página, pues porque se da también seguimiento, y ellos mismos dicen que la dieta mediterránea no existe. Es decir, sí existe, pero no puede uno decir que todos los países del Mediterráneo tienen la misma dieta, ¿no? Porque hay 18 países en el Mediterráneo. Entonces, él se refería más bien a esa dieta de cierto poblaciones griegas en donde consumían muchos cereales, muchas frutas, verduras, poca carne y aceite de olivo. Esta es una imagen más o menos de lo que correspondería a la dieta mediterránea. Y luego se da uno cuenta pues que no es tan fácil vivir en México y llevar una dieta mediterránea, no solamente porque no acostumbramos todo lo que viene aquí, y si empezamos a sacar cuentas, pues tampoco va a ser muy fácil. La dieta mediterránea, como se conoce actualmente, es, aunque no sea dieta, pero en la dieta se incluye el ejercicio y se incluye la copita de vino tinto. En México se han hecho algunos esfuerzos por tropicalizar la dieta mediterránea con esta dieta de la milpa, más o menos para acercarse a la distribución nutrimental de la dieta mediterránea. Y entonces, pues se dan algunas recomendaciones también dependiendo de la región en donde esté uno. Estas son unas preciosas fotos de un fotógrafo que se llama Peter Mansell, que se fue de viaje a varios países y le pagó a una familia típica de cada país para que se compraran la despensa de un mes. Y pues aquí está una familia afrodescendiente de los Estados Unidos con sus pizzas, con sus embutidos, ¿no? Sus jugos por ahí. Esta es una familia mexicana con pues muchas teleras, algo de fruta y verdura, está el jitomate y tenemos aguacate, hasta atrás tenemos muchas Coca-Colas, leche, ¿no? Cosas que comemos los mexicanos, pero pues se fue, este es de Japón, este es de Noruega,
y vio que pues efectivamente comemos mucho. Y esto lo hizo para ilustrar cómo son las diferencias de alimentación en diferentes países. Hay muchos mitos, por ejemplo, este artículo supuestamente de una fuente de difusión de la salud, fechada en 2012, dice que los huevos son casi tan malos como los cigarros para las arterias. Ustedes ya saben seguramente que todo esto es un mito y que se ha tratado no de políticas públicas, sino de boicots entre los productores de otras proteínas, por ejemplo, carnes o lácteos, para echarle tierra al huevo, y cómo luego, pues salen las respuestas. Este es un artículo del Time, fechado unos días después, donde invitan a expertos y dicen, no, pues realmente ya se sabe que no hay, que es más bien un aspecto del metabolismo y no tanto de lo que uno coma con respecto al huevo. Entonces, analizando esa dieta mediterránea, se dieron cuenta de que hay factores como la composición de las grasas, no todas las grasas son iguales. Y una de las grasas mejor calificadas para que tengamos menos riesgo cardiovascular son los ácidos grasos omega 3. Se llaman omega 3 porque si contamos a partir de ahí, por ejemplo, el que está arriba dice 20, que es un átomo de carbono, el siguiente sería 19, el que sigue sería el 18, y entonces ahí viene la primera doble ligadura, por eso se llama omega 3. Y entonces se ha estudiado durante mucho tiempo si son realmente cardioprotectores, ¿no? Por ejemplo, este artículo se dice, todavía son cardioprotectores, haciendo mofa de que muchas veces son modas, ¿no? Y bueno, la respuesta es que sí, sigue siendo protectores del riesgo cardiovascular. Pero, por ejemplo, este artículo, que ya no es nada más de ese autor que se llama WHO, ahí viene hasta abajo en la referencia, sino es un posicionamiento de la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón. Y ellos dicen que sobre todo los ácidos grasos omega 3 marinos, porque hay ácidos grasos en otras fuentes alimentarias, sí reducen el riesgo de infarto, de enfermedades coronarias, de otras enfermedades cardiovasculares, la muerte, pero que se requieren dosis significativas. Es decir, no porque uno coma ahí un pescado al mes o se tome una cápsula cada semana, eso va a hacer que se disminuya el riesgo cardiovascular. Uno tiene que ser consistente y seguir la evidencia. Generalmente, si un médico o una nutrióloga está bien informado, pues ellos le van a decir a uno cuánto es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, este artículo, que es de la página de la American Heart Association, dice que consumir cerca de 3 gramos de ácidos grasos omega 3 puede contribuir a disminuir la presión arterial. Ahí no dice contribuir, pero dice my lower. Yo le puse el contribuir porque obviamente ninguna de estas cosas es una bala mágica, ¿no? De que yo puedo ser obeso, fumar, no hacer nada de ejercicio, pero si me tomo mis 3 gramos, pues ya bajo la presión arterial. No, todo va en conjunto. Y uno podría decir, bueno, pues a mí me gusta el salmón, ya con que me coma mi salmón, con eso voy a tener, pero les tengo una sorpresa. Por ejemplo, este artículo de la BBC, que es periodístico, pero está basado en un artículo científico, dice que la cantidad de ácidos grasos omega 3 en los salmones de granja en 5 años de generaciones ha disminuido a la mitad. ¿Por qué? Pues porque esos peces no hacen ejercicio, los peces del Atlántico, por ejemplo, van río arriba para depositar sus huevos, etcétera. Este es el artículo en el que está sustentado, porque es una publicación científica, la otra era una publicación periodística. Y lo que publica este autor con gráficas es que la suma del ácido EPA y el DHA pues van disminuyendo, cada vez los rectangulitos están más abajo, porque estos peces de granja tienen cada vez menos. Y entonces cada vez se requiere más
pescado para cumplir con la dosis, ¿no? Aquí están los peces, pues no es lo mismo que estén ahí descansando en una granja que haciendo este ejercicio río arriba en agua fría. Aquí están unos peces de granja, pero incluso, pues si se fijan aquí y ven el horizonte, pues no hay ni montañas, ¿no? Es ahí en, no sé, en medio de Arizona o de Iowa o de Ohio, ¿no? Donde están en medio de Estados Unidos. Y pues son unos grandes tinacos con agua salada en donde están los salmones que no hacen otra cosa más que comer y pues les disminuye la cantidad de ácidos grasos. Y entonces, otra vez, es un posicionamiento. O sea, cuando hablo de un posicionamiento, quiere decir que no es solamente la opinión de un autor o lo que un autor encontró en un trabajo, sino que se ponen de acuerdo muchísimos cardiólogos, sinólogos y estadísticos y sacan que concluyen que la prescripción de N3 u omega 3, FA son fatty acids, ácidos grasos, EPA más DHA o solamente EPA, a la dosis de 4 gramos al día, o más de 3, dice ahí, son efectivos y son una opción efectiva y segura para reducir los triglicéridos como monoterapia o como adyuvante con otros agentes que disminuyen. Entonces, alguien que tenga los triglicéridos altos también tiene riesgo de que le dé un infarto. Y entonces puede optar su cardiólogo por darle medicamentos, pero muchos de los medicamentos, como las estatinas, tienen efectos secundarios, algunos tan, pues, intrascendentes como que la persona le da tos todos los días en las mañanas, y hay otros metabólicos que pueden ser más severos que no vamos a ver ahorita. Pero si empezamos a sacar cuentas, ¿no? Por ejemplo, aquí está del lado izquierdo en la Comer, un filete de salmón de 1 kilo, son 459 pesos. Y si dice la AJA, para alguien que tenga los triglicéridos altos, que hay que tomar 4 gramos al día, y un filete de salmón tiene, según las tablas, 1.75 gramos de EPA, ¿no? Es 1 kilo, pero nada más tiene eso de EPA. Hay 4 gramos en 2.3 filetes de 130 gramos, y si el kilo está a 459, pues cada 4 gramos nos van a salir en 137 pesos. Y eso es todos los días. Y a ver quién aguanta comer salmón todos los días. Y no es todo, ¿no? Hay por ejemplo, quien dice, bueno, pues no, pero yo sí como aguacate todos los días, en diferentes formas culinarias. Y ese es un artículo en donde analizan el contenido de varias fracciones de lípidos en aguacates mexicanos, ¿no? Y se ha visto que desafortunadamente, pues no tiene un contenido, es más marketing que realmente lo que contienen los aguacates de ácidos grasos omega 3, que son muy ricos y que son saludables, sí, pero no, ni de chiste alcanzamos los 4 gramos. Y este es el krill, son unos como camaroncitos, de donde también hay extracción de ácidos grasos omega 3, pero pues en general no se alcanza la calidad. ¿Qué se puede hacer? Pues esta es una de las situaciones en donde es indispensable suplementarse. No podemos solamente conformarnos con lo que obtengamos por la dieta. Es una dieta muy difícil, muy cara, y finalmente pues aburrida, ¿no? A las 2 semanas de estar comiendo salmón, pues ya nadie va a querer comer salmón. Entonces, tenemos que suplementarnos, pero hay que escoger un suplemento que tenga realmente la cantidad apropiada que se recomienda por las asociaciones para proteger, que, por ejemplo, se prefieren que sea extraído de peces pequeños. ¿Por qué? Porque los peces grandes que comen peces pequeños pueden acumular más mercurio. Ahí la HG, el de Hydrogirus, que es el símbolo químico del mercurio.
El martillito es porque hay compañías que extraen los lípidos con solventes, pero pues por más que hagan limpieza, pues no es muy sano comer solventes. Entonces es mejor que se apachurren los peces por extracción mecánica para sacar los ácidos grasos. Hay compañías que hacen también destilado, es decir, que eh, eh, aumentan la temperatura de estos para que se evaporen y luego se condensen, y eso también deja atrás los metales pesados con el mercurio, y pues en uno de estos, eh, el gramo, pues está saliendo en 16 pesos. Si uno necesita 4 gramos al día, pues es 4 veces eso, pero es menos que el salmón. Este es uno de ejemplo de esos. Es una compañía que se llama Usana, el producto se llama Biomega, y ese es uno de los que cumple con todo esto que estoy diciendo ahí. Ahora, también se ha explorado la utilidad de tomar antioxidantes y minerales en la enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que uno tiene que hacer es someterse a la tiranía de la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la opinión de un doctor, sino que tenemos que ver que se publiquen trabajos al respecto en donde tomen análisis a voluntarios o a pacientes antes y después para ver si realmente sirve o no sirve. Este artículo, por ejemplo, se llama, está hecho en los Estados Unidos y se llama "Los antioxidantes de la dieta o suplementos no alteran los marcadores inflamatorios en adultos con riesgo de enfermedad cardiovascular. Un ensayo controlado, aleatorizado, piloto", ¿no? Aquí dice que no sirven. Eh, la enfermedad cardiovascular, y incluyendo los infartos, los enfermedades cerebrovascular, son enfermedades inflamatorias. Y entonces lo que hacen los científicos es medir esos marcadores. Y entonces agarraron 88 voluntarios sanos que tuvieran algún factor de riesgo, excluyeron a aquellos que fumaran, estuvieran embarazadas o tuvieran diabetes. Fue un estudio prospectivo. Ahí en la segunda figura hay una persona que tiene tapada nada más un ojo, porque se llama que es un estudio ciego simple, es decir, la persona pues obviamente tiene que ver su dieta, ¿verdad? De modo que no la que coma sin ver, pero doble ciego en suplementos, porque a la persona le dan una tableta o le dan una cápsula y no sabe lo que tiene. Entonces se compararon un grupo de pacientes, de voluntarios que tenía dieta usual, más placebo, o sea, pastillas que no tenían ningún antioxidante, otros una dieta antioxidante como la mediterránea, más pastillas que no tenían nada, y finalmente otros con dieta normal que comían ellos y suplementos. ¿Qué factores de riesgo les midieron? Pues porque que tuvieran sobrepeso u obesidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenían más de 27, pero menos de 40 kilogramos sobre metro de índice de masa corporal, que tuvieran la presión arterial sistólica de más de 120 y menos de 140, la diastólica de más de 80, pero menos de 90, las lipoproteínas de baja densidad más de 130, pero menos de 160, y las de alta densidad menos de 40. Y entonces lo que encontraron fue que no sirvió para nada. No todos los rectangulitos están aproximadamente en la misma situación y ellos concluyen que no sirvió para nada. Claro, no voy ¿cómo se llama? A ventanear, por eso está borrosa la diapositiva. Esta es la marca que ellos usaron, ¿no? Pero eso quiere decir que también, como hace rato les platiqué de los ácidos grasos omega 3, pues no todos son iguales. No todos son de peces pequeños, no todos se extraen por mecánica, no todos son marinos, y también no todas las vitaminas han sido creadas iguales, ni los antioxidantes. Este artículo también es de los Estados Unidos y se llama "Consumo de un suplemento de multivitaminas y minerales por 4 semanas mejora
el estado nutricional y los marcadores de salud cardiovascular. Ellos tomaron 23 voluntarios sanos de entre 23 y 43 años, excluyeron los que tuvieran diabetes tipo 1, embarazo, abuso de alcohol o que ya estuvieran tomando algún suplemento. Este fue prospectivo, o sea, hacia adelante, controlado, o sea, con un grupo control, aleatorizado, o sea, que los voluntarios no sabían si les iban a dar la antioxidante y vitamina o nada, y por eso es doble ciego. Les dieron 4 tabletas de un multivitamínico y 4 tabletas de unos minerales por día por 4 semanas. Esta es la composición de ese producto, que tiene muchas cosas naturales que se sabe ya en estudios que son antioxidantes. Por ejemplo, pues aquí está la curcumina en una forma farmacéutica que se absorbe muy bien, extracto de té verde, quercetina, rutina, esperidina, resveratrol, olivol, inositol, coenzima Q, luteína y licopeno. Y lo que encontraron fue que, bueno, los niveles séricos de las vitaminas subieron, lo cual era esperado porque le estaban dando vitaminas, pero hubo efectos indirectos muy importantes. Por ejemplo, ahí estaban incrementando los niveles de lipoproteínas de alta densidad, que como vimos es un factor de protección cardiovascular. Pero también bajaron indicadores de oxidación como la homocisteína, y esta P, cuando es muy chiquita, quiere decir que es significativo, no es solamente efecto del azar. Subió la actividad de la superóxido de dismutasa, que es una enzima antioxidante, también de manera significativa, y no hubo cambios significativos, eso quiere decir NS, en otros marcadores de riesgo, como por ejemplo la catalasa y otros, ¿no? Glutatión disulfuro y glutatión peroxidasa. Entonces, estos artículos son creíbles porque se publican en una revista, o sea, no es propaganda, no es un folleto de una compañía, sino es una revista científica, y en las revistas científicas no se puede publicar nada que no tenga un nivel razonable de credibilidad. Cuando uno somete los datos de un experimento o de un estudio clínico a una revista, pues se tardan como un año en poderla publicar porque le dicen, a ver, aquí no entendí bien bueno, pero ¿qué salió? ¿Y por qué no me diste esto? Y generalmente estas revistas tienen un sistema en donde envían el borrador a pares que no son de esa compañía, son personas que también se dedican a lo mismo, a ver riesgo cardiovascular, y de manera ciega, es decir, le quitan el nombre de los autores, le quitan el nombre de la compañía y todo para que no sepan de quién estamos hablando, y ellos dicen, no, pues sí, si yo lo doy por bueno porque se ve que toda la metodología está bien, o no, ¿no? Los peers, los calificadores, los colegas dicen, no, ¿sabes qué? Eso está bien mal. ¿Quién sabe si realmente lo hicieron? La estadística no es creíble, ¿no? Y entonces, pues esta compañía que se llama USANA también hace, esto fue lo que usaron en el artículo, y entonces, pues es para decirles que no todos los suplementos son creados iguales. En muchos casos, dice, en el caso de muchos micronutrientes, la dieta saludable no es suficiente. Ya lo vimos ahorita con los ácidos grasos omega 3, ni modo que se la pase uno comiendo salmón. Pero no es lo único. Miren, este es un artículo publicado en una revista de medicina interna muy prestigiada. Se llama The Annals of Internal Medicine. Y entonces aquí el autor, Waller, en una editorial dice, suficiente es suficiente. Deje de gastar su dinero en vitaminas y en suplementos de vitaminas y minerales. Y pone ahí que, bueno, pues si uno come sano todos los días y realmente las vitaminas son un engaño de las farmacéuticas y que no se requiere. Y entonces le responden como 6 o 7 cartas
en donde dice, pues fíjese, doctor Waller, que usted tiene razón, pero no tiene razón, porque por lo menos, como la revista ese de los Estados Unidos, dice, por lo menos aquí en los Estados Unidos, pues las personas comen retemal. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Que los metamos a todos a ser nutriólogos para que coman bien y que el gobierno les dé dinero para que tengan una dieta saludable y que a ver qué se lo van a gastar? O asumiendo que no es fácil y a veces ni siquiera es posible tener una dieta tan saludable para cumplir con todos los requerimientos, pues mejor que tomen suplementos para complementar lo que no están pudiendo tomar en la dieta. Y creo que esa es una posición saludable. ¿De dónde salieron las recomendaciones? Miren, esta es una fila de señoras, bueno, ahí hay un señor, que están en la guerra, Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, haciendo cola para comprar, dice, carne de caballo, ¿no? Porque había escasez. Y entonces, en los Estados Unidos empezaron a estudiar cuánto era lo menos que puede uno comer para no enfermarse, porque pues las fuentes de alimento no son infinitas y había que mandar comida a Europa para los soldados que estaban en la pelea, no solamente los estadounidenses, sino también los ingleses, porque pues no había suficiente comercio y la guerra no permitía comprarle a otros países, ¿no? Porque los alemanes cuando veían un barco, fuera militar o fuera civil, pues lo hundían. Y entonces había que ver con cuánto se podía mantener uno saludable, ya sea que estuviera en el frente de guerra o que estuviera acá en el territorio de los Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, este es un plato que dice ración para una semana por persona. Un huevito, un filete, un pedazo de queso pues no sé qué es lo otro que va a ser mantequilla. Y a partir de ahí nacieron las Academias Nacionales de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina. Y la Academia Nacional de Medicina publicó en 1941, acuérdense que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, los que se llaman las RDA, Recommended Dietary Allowances, ¿no? Lo que está permitido y recomendado como ingesta dietética. Aunque ustedes no lo crean, eso no se volvió a revisar ni tocar sino hasta 1989 y luego 1977 y así sucesivamente. Y aunque no alcancen a ver las letritas de los libros, son carátulas de libros del 2017, lo que está haciendo las academias de medicina de los Estados Unidos es ya no dar recomendaciones mínimas para que uno no se enferme de desnutrición. Ustedes saben, por ejemplo, probablemente que si uno deja de comer lo suficiente de vitamina C, pues le empiezan a sangrar las encías por escorbuto, pues muchas enfermedades horribles como beriberi, por falta de vitaminas del grupo B, etcétera. No, sino que ya lo que están tratando de hacer es definir cuáles son las nuevas recomendaciones, no para que uno no caiga en desnutrición, sino para que no le dé a uno o tenga menos riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como por ejemplo las cardiovasculares, pero también la diabetes, el cáncer y otras. Entonces, esas RDA es la cantidad necesaria de un nutriente para llenar los requerimientos de la mayor parte de las personas sanas. Y hay otras, este es para prevenir la deficiencia, la RDA, pero hay otra que es lo óptimo para la salud a largo plazo, es el AIE o Adequate Intake, un límite superior para que uno pueda incrementar, por ejemplo, el consumo de alguna vitamina o mineral sin tener toxicidad, y una otra variable que es para la mitad de los años. Entonces, esa RDA actualmente se reconoce,
La fuente es un libro mexicano de la doctora Kaufer Horvitz, que es del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, y dice, pues la RDA es nomás para fines estadísticos, para una población, pero no debemos indicarlas a individuos. Esta es ya vimos hace rato la foto de los afrodescendientes con sus pizzas, ¿no? Ya sé que los Estados Unidos no son un ejemplo de buena alimentación, pero aquí está dos fuentes donde habla de deficiencias nutricionales en un país que tiene, pues económicamente, ventajas sobre nuestro país, ¿no? Pero también dice este artículo que de dónde los estadounidenses obtienen sus micronutrientes, pues de suplementos, de dietas, de alimentos fortificados y algo de la comida. Pero pasando a México, este es un artículo publicado en el 2020 con datos del ENSANUT, en donde también se demuestra que hay varios micronutrientes como calcio, magnesio, zinc, vitamina A, C, D, tiamina, niacina, riboflavina, folato y vitamina B12 que están ingeridos de manera deficiente, inadecuada, en adultos, en adolescentes y en niños. Entonces, pues está claro que no estamos cumpliendo con los requerimientos, pues porque nuestra dieta es mala. Hay cosas que son muy sanas, muy sabrosas, pero no las comemos siempre, a veces por razones económicas, a veces por razones educativas, etcétera. Entonces, calcio, por ejemplo, ¿no? Aquí dice que el porcentaje de inadecuación en hombres, mujeres y total en estos rangos de edad, pues es abismal, ¿no? Imagínense que el 88% de las mujeres de entre 12 y 19 pues no come el calcio que debería y el 81% de las que tienen 60 o más, el 74% de las que... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que tomen más leche? ¿Que coman más tortillas? Sí, pero si comen más tortillas, pues van a comer más calorías. Si toman más leche, pues van a comer más grasa. Y entonces, pues no siempre es una buena idea. Calcio, por ejemplo, el límite superior de ingesta es muy alto, 2,5 gramos, 2.500 miligramos. Puede haber algunos problemas, por ejemplo, daño renal, pero si uno se toma más de 4 gramos, 4.000 miligramos al día, distensión. O sea que hay muy buen rango para poder suplementar, ¿no? Más o menos una dieta normal va a traer unos 500 miligramos y habría que tomar otros 500 u otros 1,000 con un suplemento. Aquí hay un artículo donde dice, no, el calcio puede ser malo para su corazón, pero ya viene otra vez la American Heart Association que dice que no es cierto, que es seguro. Dice, una ingesta total de calcio se asocia con una disminución del riesgo de aterosclerosis a largo plazo, ¿no? Y aquí dice que la suplementación verifica efectos de la suplementación de calcio en hospitalización por enfermedad coronaria verificada y muerte en mujeres posmenopáusicas. Y está favoreciendo el consumo y entonces también sacan aquí pues un nuevo estudio, reafirma que el calcio es saludable para el corazón, ¿no? Entonces, siempre va a haber disputas, que el huevo, pero lo que hay que confiar no es en la noticia que salga en el periódico de que aguas con el huevo. Hay que ver, sus doctores tienen que estar bien informados, sus nutriólogas tienen que estar bien informadas y ver lo que hay de información confirmada en artículos científicos con un buen diseño epidemiológico, estadístico, etcétera. Sí ha habido históricamente muchas veces compromiso de doctores con compañías, pero ya está muy difícil, por no decir una mala palabra, que pues estas compañías
corrompan a un montón de médicos que van a hacer y estadísticos y nutriólogas que van a hacer mucho el trabajo. Cuando una asociación saca una guía o un posicionamiento, no se basan en un trabajo, no se basan solamente en trabajos de los Estados Unidos, recopilan artículos de todo el mundo. Imagínense una compañía dándole mordida a todos los doctores italianos y todos los doctores franceses y todos los doctores mexicanos y todos los doctores chinos y todos los doctores de los Estados Unidos. Pues está muy difícil, ¿no? Ya habría salido la mentira y el engaño. Entonces, cuando los artículos están publicados en revistas, por ejemplo, de la American Heart Association, pues es una asociación que no se va a comprometer con ninguna compañía. Aquí USANA, por ejemplo, tiene un producto que tiene magnesio y calcio, los asocia porque la absorción es mejor cuando se asocia el magnesio con el calcio, y la D es que tiene vitamina D, que también promueve la absorción del magnesio y el calcio, y está con sales, porque no todos los suplementos de calcio y magnesio fueron creados iguales, que pues se ha visto a través de estudios y experimentos que se absorben mejor. Finalmente, voy a hablar un poquito de cómo está influyendo el cambio climático en la calidad de los alimentos. Ustedes saben que con la contaminación ambiental viene el efecto invernadero. En el invernadero es el cristal, el vidrio, el que permite la entrada del calor y de la luz de las radiaciones del sol, pero ya no se sale, ¿no? Porque está el vidrio. Y entonces adentro del invernadero pues hace más calorcito y por eso crecen mejor las plantas. Pero nosotros en vez de vidrio tenemos una capa de dióxido de carbono que deja entrar el calor, pero ya no lo deja salir. Y entonces hay una elevación en la concentración atmosférica de dióxido de carbono. Y esa elevación tiene consecuencias, por ejemplo, en las cosechas. Hay mejores cosechas cuando se incrementa la concentración de dióxido de carbono. Y uno podría decir, ay, pues está padrísimo porque va a haber menos hambre, va a bajar el precio de los vegetales y todo el mundo va a estar feliz. Bueno, hay más cosechas, pero esas plantas que luego van a ser comida de persona o comida de ganado, tienen más fructosa, tiene más glucosa y tiene más azúcares totales. Y pues de modo de que le pongamos sellos a los sellos de la COFEPRIS a los vegetales. Quiere decir que con los vegetales que nos están recomendando, si son cultivados en esta concentración mayor de dióxido de carbono, van a tener más fructosa. Y si ustedes se han enterado, pues la fructosa se asocia con trastornos metabólicos. El hígado no le va tan bien con fructosa, se asocia con más alteraciones metabólicas. Ahorita vamos a ver una diapositiva de eso. Hay cosas pues que podrían ser buenas, como la capacidad antioxidante, fenoles, flavonoides, ácido ascórbico y calcio, ¿no? Que no aumentan mucho el calcio ni el ácido fólico en los fenoles. Pero lo que sí es que vamos a estar comiendo en los mismos vegetales pues más azúcares, y uno de ellos es malo, como la fructosa. Entonces aquí hay una diapositiva complicada que dice que comer más fructosa aumenta la velocidad del vaciamiento gástrico, y eso también aumenta el metabolismo hepático, aumenta las triosas fosfato y baja el ATP, que es la energía del cuerpo. También aumenta el ácido úrico, los triglicéridos, las ceramidas, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso no alcohólico, el cáncer, el sobrepeso y la obesidad, y ahí hay una tumba, ¿no? Entonces, no es buena idea, es una publicación de la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es buena idea comer más fructosa. Y si nuestros queridos vegetales van a tener más fructosa, pues tampoco es buena idea. Entonces, no solamente tienen más fructosa, sino que también
tienen menos contenido de proteína, un 14% menos de proteína, un 13% menos de nitrato, un 17% menos de magnesio, un 16% menos de hierro y un 9.4% menos de zinc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de contribuir todos a prevenir el calentamiento global, la contaminación, para que nuestros vegetales sean más seguros, más sanos, pero mientras tanto, pues ni modo, vamos a tener que eh, completar el contenido de proteínas con otras, suplementarnos de zinc, hierro si estamos jovencitos, tener precaución con el hierro si ya estamos mayorcitos, eh, y magnesio. Entonces, esto se añade también al hecho de que en muchos lados no se da una buena planeación de la agricultura y entonces los terrenos, los suelos se van empobreciendo. Lo que hacen los agricultores pues es que compran fertilizantes para que sus vegetales sean grandotes y tengan muchos colores y se vendan bien y resistan mucho tiempo en el anaquel y en el transporte y en el camión y en el ferrocarril, pero no, eso no quiere decir necesariamente que sean más nutritivos, ¿no? Los fertilizantes lo que hacen es que aumentan la velocidad de crecimiento, el tamaño a veces de las hojas o de los frutos, pero no nos dicen que tanto menos están perdiendo de contenido de minerales y de vitaminas porque los suelos se cansan, ¿no? Nuestros ancestros y los ancestros de otros países también sabían que se tienen que rotar los cultivos. No siempre se tiene que cultivar maíz en el mismo terreno, sino que se va asociando con otros cultivos o se va cambiando de cultivo para evitar el empobrecimiento de los suelos. Y eso también influye en que los vegetales y luego los animales que comemos esos vegetales o los animales que nos comemos pues tengan también menos calidad. Agradezco mucho la atención que me han prestado. Concluimos diciendo que, bueno, pues por ser seres humanos y por estar sujetos a estos factores de riesgo que les platiqué al principio, como la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, etcétera, pues tenemos riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Que sí hay forma de contribuir a disminuir esos riesgos con una dieta saludable, ¿no? Aquí está una familia feliz comiendo junta, pues se ve ahí que tienen pan, pero también tienen vegetales ahí en sus platos y proteína y están disfrutando la compañía, que eso también contribuye a la salud. Pero hay evidencia suficiente para justificar la suplementación en condiciones habituales, ¿no? Porque es dificilísimo tener una dieta todos los días saludable. Muchas veces no se tienen los conocimientos, el entrenamiento, pero muchas veces inclusive es cosa económica y a veces pues es irracional querer cumplir con todos los requerimientos, ¿no? Mi mejor ejemplo es ese de los 4 gramos. No va a ser 4 gramos para todas las personas. Generalmente la dosis va en 2 gramos, 3 gramos para el que tenga varios factores de riesgo cardiovascular, pero 4 gramos para los que tengan los triglicéridos altos. Y estoy seguro de que muchos de nosotros conocemos amigos o familiares que tienen los triglicéridos altos. ¿Y cómo le dice uno que los cumpla? Mi mamá, por ejemplo, tenía una endocrinóloga muy buena que trabajaba en el Centro Médico Nacional, que se formó en el Centro Médico Nacional, y la verdad era muy picuda, pero cuando muchas veces los médicos no tenemos mucha idea de lo que es la alimentación, ¿no?
Entonces sacaba las cuentas, aunque ustedes no me lo crean, le decía, mire, a usted le tocan entre 5 y 6 aguacates al día. Y nomás bajaba la cabeza para que no viera a la doctora que se estaba burlando de ella. Y ya saliendo de la consulta, decía, mira Luis, a mí me encanta el aguacate, pero me como uno diario, ¿no? No hay forma que me coma 5 aguacates o 6 al día, ni aunque me guste mucho, y menos todos los días. Entonces, los doctores, los médicos, tenemos por nuestra formación muchos vicios que hay que acabar. Por ejemplo, un vicio es que nos enseñan que la suplementación es un mito, una maniobra de los laboratorios. No es cierto, ¿no? No digo que no haya laboratorios que hagan eso, pero hay bases para justificar que necesitamos suplementar. Los doctores, los médicos muchas veces, pues no sabemos de alimentación, no sabemos de nutrición. ¿Por qué? Porque en muchas, solo recientemente, por ejemplo, yo soy, algo que no dijo Jocelyn, es que yo soy el coordinador académico de una maestría en nutrición clínica para médicos y nutriólogas. Y ahí en la Anáhuac, la carrera de medicina trae nutrición, pero trae un semestre de nutrición, ¿no? Y hay muchas otras universidades donde no hay ni un semestre de nutrición. Yo estudié en la UNAM, orgullosamente, y había una materia que se llama endocrinología y nutrición. Pero mis maestros me dieron como el 95% de endocrinología y como 5% de nutrición. Entonces, los doctores no sabemos nutrición, los doctores tenemos que apoyarnos en los nutriólogos y las nutriólogas para poder hacer recomendaciones razonables. Entonces, no, ni modo que le mandemos al paciente, pues, ¿cómo hace sus 5 o 6 aguacates al día? No, no se puede, ¿no? La doctora lo hacía de buena fe y sacando las cuentas de lo que le tocaba a mi mamá, pero no hay forma. Y hay que escuchar las controversias. Al rato va a volver a salir más artículos de que aguas con el huevo y el calcio es malo para el corazón, pero siempre siguiendo lo que pongo aquí como la fuerza de la evidencia. Como público en general, pues no estamos obligados a consultar revistas médicas, pero nuestros doctores sí, y nuestras nutriólogas también, y ellos tienen que estarse, ¿cómo se llama?, actualizando y aprendiendo que solamente se debe de confiar en las conclusiones de artículos muy bien hechos, y generalmente las asociaciones pues tienen equipos de gente que lee mucho y que analizan si la metodología estuvo bien, si la estadística estuvo bien, y ellos dan las recomendaciones que son las que vale la pena seguir. Muchísimas gracias. Dejo aquí un correo por si quieren dar alguna pregunta, algún comentario. Aquí yo veo en el chat que Mari Carmen dice, muchas gracias, doctor, muy profesional y sustentada, completa su plática, todas las bendiciones para usted. Les voy a hacer como ustedes en el receso que me ignoraban. ¿Yo? ¡Ay! Todos hacían lo mismo. Y dice, por favor, mantener audio en Wild, un silencio para escuchar al ponente. Y pues muchísimas gracias. Y siempre terminamos diciendo que la persona que los invitó, pues es una persona que les puede orientar, y si no sabe, pues va a pedir apoyo de alguien que sepa. Gracias, que pasen excelente charla. Gracias, excelente charla. Esperamos siga dando cursos, ayuda mucho a futuros médicos. Muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias, Fabián, Mitch, Claudia, Mónica, Mari Carmen y Gabs. Les estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por el tiempo brindado, como bien lo comentó Jocelyn. En nombre del equipo de la Liga de la Salud, le agradecemos por su tiempo, por toda la información sustentada sobre todo. Y también pues decimos que la información es poder, y poder para tomar buenas decisiones. Le agradecemos en nombre de todo el equipo y de todos los que estamos aquí escuchándolo atentamente. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. Gracias a ustedes. Bendecida noche a todos y nos vemos la próxima semana
pregúntenle a la persona que los invitó sobre lo que acaba de comentar efectivamente el doctor y sobre las próximas pláticas. Gracias a todos, buenas noches, bendiciones.